Bienvenidos a nuestra cadena de oración Oraciones que Vuelan, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Hispana de Mériden. Nos complace que estés aquí para unirte a nosotros en este espacio de oración matutina, donde juntos, de lunes a viernes, de 6 a 6:30 de la mañana, elevamos nuestras peticiones al cielo. Puedes unirte a través del teléfono o por la plataforma Zoom, utilizando el ID de reunión y la contraseña que has recibido. Que este tiempo sea de bendición y renovación para tu vida, mientras juntos buscamos la guía y el poder de Dios. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga abundantemente. En este momento vamos a orar, vamos a pedir al Señor que pueda contestar nuestra oración. Oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, te alabamos, Señor, te agradecemos y glorificamos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Padre, porque a través de la oración tú tienes poder para nosotros. Padre, gracias porque siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por tus bondades. En este momento, Señor, queremos interceder por las personas que han sido afectadas a través de este suceso, a través, Señor, de este huracán. Padre, sabemos que el mundo cada día está a la deriva, que el enemigo está de una forma u otra a través de estas situaciones, debilitando la fe del ser humano. Pero queremos, Gaby, Señor, por que en favor. medio de estas situaciones climáticas que se está viviendo, que la gente pueda ver a Jesús. Amén. Que la gente pueda, Señor, reconocer que en Dios hay solución y hay esperanza. Amén. Padre, queremos interceder en este momento Amén. también por las Gloria a familias. Dios. Queremos interceder, Señor, por los hijos. Tú, Señor, sabes lo importante que son nuestros hijos. Lo ponemos en este momento en tus manos. Padre, que cualquier adversidad, cualquier dolencia, cualquier situación personal, en tu nombre, Señor, en tu nombre, pueda ser resuelta. Oh, Señor, queremos también pedir por sanidad. Queremos, Señor, pedir por sanidad espiritual y sanidad física. Estamos rogando en este momento al médico de los médicos, Cristo Jesús, confiando, oh Señor, de que tú responderás esta oración. Quizás, Señor, hay alguien que no ha colocado su petición en el chat, pero sí sabemos, Señor, que en su corazón tiene una petición especial. Y es por eso que en este momento, Señor, la colocamos en tus manos, para que, oh Dios, tú puedas dar solución, para que, Señor, tú puedas responder esa oración. Amén. Que así, Señor, como tú has restaurado, has levantado, has hecho en el pasado, Señor, tú para este tiempo también puedas, Señor, manifestarte con poder en nuestras vidas. Oh Dios, continúa bendiciendo esta semana de énfasis espiritual y emocional. Continúa, Señor, bendiciendo a la persona que tú has escogido para que nos motive, para que, Señor, nos ayude a entender lo importante que son nuestras emociones, nuestra cercanía contigo. Oh Dios, bendice su familia. Bendice todas las familias aquí representadas, Padre. Continúa con nosotros y danos un día en victoria, porque estamos, Señor, iniciando nuestro día con Cristo Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Bien, creo que tenemos ahora el tiempo para darle la oportunidad a nuestra querida especialista, a nuestra educadora y psicóloga, Lucía Carolina, que está con nosotros en esta mañana para seguir alabando el nombre de Dios a través de esos poderosos mensajes. Así que muy bienvenida nueva vez. El tiempo es suyo, que Dios pueda utilizarle con poder. Muy bien, muchas gracias, pastor. Les agradezco muchísimo esta oportunidad de poder compartir estos mensajes y vamos a comenzar de inmediato por el tiempo que tenemos y así podamos aprovecharlo y podamos comenzar a meditar en lo que el Señor nos quiere comentar hoy día. Ya vimos en 2 días, el día anterior, el primer día, estuvimos viendo la vida de Elías y vimos cómo Dios fue restaurando tanto la parte física, pero también la parte espiritual. Si nos pudimos dar cuenta allí, el Señor trabajó primero restableciendo un poco su salud física y yo les comentaba aquí como la caminata, como el sol. Dios hizo todo eso primero, pero como unos pequeños calmantes para llegar a la raíz del problema. Porque podemos hacer todo eso, como les mencionaba, y Dios le mandó agüita, pudo consumir eso, pudo caminar, sol, pero finalmente Elías seguía escondiéndose. Seguía huyendo, seguía comportándose, podríamos decir, de una manera muy infantil y finalmente Dios lo hace salir de la cueva y allí Dios le revela la verdad. Y allí comienza a confrontar los pensamientos que tiene. Recuerden que finalmente la raíz del problema que tenemos está en nuestros pensamientos y en nuestras creencias. Cuando eso se cambia, cuando eso se ve la verdad de que lo que es, van a cambiar las emociones, van a cambiar las conductas, cuando tenemos realmente la verdad. Ahora, vimos ayer al rey David, este querido rey David que también vive muchos episodios de depresión y una de ellas era la más grande, es que tiene necesidades también de amor. Fíjense que es interesante porque en Elías le pasa lo mismo, la necesidad de seguridad, que es una de las necesidades del amor, se cambia de fuente. Es como que antes tomaba su seguridad, su protección, la tenía en Dios. Pero desde un día para otro podemos ver que hay un cambio de pensamiento allí en Elías y ahora la seguridad la pone la reina Jezabel. O sea, esa es una necesidad de amor y ahora es ella la que le está supliendo porque él le cree a ella, lo que ella es capaz de hacer mucho más que a Dios. Ahora, ¿qué pasa con Elías? Perdón, con el rey David. Lo mismo con el rey David, nos podemos dar cuenta aquí que el rey David finalmente tiene una necesidad de reconocimiento, de respeto, fíjense, de sentirse valioso, y finalmente no está recibiendo y él espera que una persona que él le ha dado mucho le pueda suplir estas necesidades, pero esta persona decide no suplirla. Lo más probable, queridos hermanos, no es que no haya querido esa persona, probablemente esa persona no tiene para darle. Muchas personas le podemos pedir al otro: "Ay, necesito que me escuches, que me pongas atención". Y esas personas probablemente ni siquiera han desarrollado empatía, nunca fueron escuchados. Entonces, probablemente esta persona también lo hizo así y Elías se da cuenta finalmente, perdón, David, que está en la fuente equivocada, que él está pidiendo y está supliendo sus necesidades de amor. Dios puso las necesidades de amor y hoy día vamos a averiguar por qué Dios coloca esas necesidades en nosotros, pero después nos pide que no sean otros las que suplan esas necesidades, sino que es Él que las tiene que suplir. Pero ¿para qué las tiene que suplir? Hay una razón muy especial por qué. Vamos a ir entonces hoy día, voy a enviar ahí la solicitud para poder compartir y nos vamos a dar cuenta allí que hoy día vamos a ver a nuestro estimado Job. Y vamos a ver si él tenía mentiras o tenía verdades. Acuérdense que esta semana se llama mentira, bueno, verdad o mentira o verdad. Y fíjense que allí vamos a ver hoy día si hay engaños allí también en el corazón de Job, porque estamos viendo si realmente frente a las situaciones difíciles. Recuerden que hay una situación difícil que vive Elías y esa es la forma en que él reacciona.
tenemos una segunda que es el rey David y vemos también cómo él reacciona. Vamos a ver, porque ¿qué es lo que determina el bienestar espiritual y emocional de las personas? Es, ¿qué es lo que determina? ¿Lo determina la circunstancia o lo determina los pensamientos que yo tengo? Fíjese que eso es muy interesante que lo podamos evaluar, hermano. ¿Es la circunstancia la que me hace estar mal o es el pensamiento y la creencia que yo tengo acerca de lo que me pasa? Bien, vamos a continuar para que podamos avanzar hoy día y mañana vamos a continuar también viendo finalmente qué es lo que determina nuestro bienestar allí y también nuestra relación que tenemos con Dios. Recuerden ayer un poquito que estuvimos viendo el origen de las enfermedades y no solo el de las enfermedades mentales, sino que el origen de las enfermedades físicas. Yo les dije que un 90% aproximadamente vemos allí que su origen lo tienen en la salud mental. Entonces se refiere a los pensamientos y las creencias y estamos hablando allí artrosis, artritis, hipotiroidismo, problemas al corazón. Vamos a ver que un gran porcentaje, si no es heredado, nos vamos a dar cuenta que probablemente viene desde aquí. Y este es el origen. Y el otro 10% es por un accidente, a lo mejor hereditario, fíjese, una intoxicación. Ese es un 10%. Entonces, la raíz que podemos ver, cómo se generan estas enfermedades que finalmente se transforman en física. Lo que le pasó al rey David, ¿se acuerdan? Él comienza a tal punto, ya no come. Entonces, sus pensamientos son tan mentirosos de lo que él está creyendo que finalmente él necesita el amor del otro y cuando el otro no se lo da, el otro no lo reconoce, el otro no lo respeta, el rey David cree que finalmente él lo necesita porque es una necesidad del amor, entonces él enferma, deja de comer, lo angustia y entra en esta depresión severa que llega a tal punto que la piel la tenía pegada al hueso y no es la única vez. Nos vamos a encontrar con varios episodios del rey David que vive algo parecido a esto. Bien, y aquí yo les mencionaba que la raíz de los problemas y que finalmente la raíz de las enfermedades en general datan desde aquí. Este es su origen. Tiene que ver con estos problemas emocionales o tiene que ver específicamente más que con la emoción. Mis queridos hermanos, a veces nos concentramos en la emoción, pero no es la emoción. Finalmente la gente se concentra, cálmate, mira, la emoción, hay que aprender a regular. Sí, puede ayudarnos en el momento, pero si yo sigo así y yo no voy a la raíz, que son mis pensamientos que estoy teniendo, soy mejor que los demás no me respetan, no me quieren, los demás no me... O sea, constantemente me estoy validando, constantemente estoy obteniendo mi valor de que lo que los otros dicen, de lo que los otros me dicen y de lo que los otros a veces no me hacen y que yo quisiera. Bien, ¿qué podemos ver aquí? Que finalmente lo que vemos, la rabia, la depresión, solo es una conducta y es el comportamiento, que sea, es el fruto de los pensamientos que generalmente las personas tienen. Las personas que están con adicciones, las personas que tienen cualquier tipo de adicciones, generalmente su problema no está en la conducta, no está quien consuma esto, de que haga esto de forma compulsiva, sino que tiene que ver con lo que está pensando y lo que está creyendo. Entonces, lo que hace esta conducta es que le calma por un momento, esta conducta le calma, o sea, en el fondo se activa el pensamiento, pero la emoción es la que me molesta, la que no me deja tranquilo. Entonces, yo soy más consciente a veces de la emoción y eso como me molesta, hago algo para que me lo calme. Hago alguna cosa, la gente come mucho, la gente se pone allí en internet, la gente puede pasar horas allí en las series, películas o trabajando compulsivamente para evitar un poco ese malestar emocional. Pero no es la emoción, es el pensamiento y lo que estoy creyendo, es allí donde tengo que ir y esa es la raíz. Porque dice aquí, porque tal es su pensamiento en su corazón, así somos. Y me gusta también mucho lo que menciona, es uno de los nuevos versículos que estoy agregando, porque del corazón salen los malos pensamientos. Fíjese que viene desde adentro el pensamiento mío, no es desde afuera. Y me gusta aquí porque deja claro, y después del pensamiento aparecen todas estas conductas, vienen los homicidios, o sea, no viene la conducta primero, no viene la emoción, viene el pensamiento y desde el pensamiento
genera una emoción que es desagradable, generalmente viene ese pensamiento porque hay una necesidad del espíritu, hay una necesidad de amor que a mí no se me está supliendo. Yo estoy creyendo una mentira, entonces al creer hay una necesidad allí de comprensión, de reconocimiento, de atención infinita. Podemos una gran característica del amor. Y desde allí vienen entonces las conductas, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y allí yo les dejé más clarito, viene el pensar, después siento y finalmente yo actúo. Y allí mencionaba también Jeremías que engañoso es el corazón y decíamos que en el corazón estaban los pensamientos y dice que estos pensamientos pueden llegar a ser muy engañosos y muy perversos y que él los podría conocer. David deja claro que Dios es el único que nos puede revelar si estamos en verdades o estamos en mentiras. Y Dios lo hace con evidencia. Dios es muy claro, fue con Elías claro, le dejó evidencias que Elías estaba creyendo una mentira. Elías estaba finalmente creyéndose el centro y finalmente le dijo, no, 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 no eres el único, mira, hay otras personas más. Pero antes de llegar a eso, Dios fue bondadoso, Dios fue muy amoroso con él, Dios trató de comprenderlo y entenderlo en la naturaleza humana que nosotros tenemos. Y desde allí Dios lo lleva a que descubra la verdad, si lo que está pensando es así o no es así. Y finalmente vemos que no y Dios le muestra evidencia. También lo vemos con David. Fíjense que allí él dice, examíname tú, Señor, conoce tú mi corazón. O sea, hermanos, cuando dice nuestro corazón se refiere a los pensamientos, no se refiere al músculo del corazón. Entonces te está diciendo, porque dice que allí en el corazón están los pensamientos del hombre. Entonces, fíjese que es interesante, dice... En el fondo, cuando le digo al Señor, descubre lo que hay allí, y David le dice, pruébame, que sea, mándame conflictos, porque allí puedo ver si soy egoísta, si soy rencoroso, si soy envidioso, si soy avariento, que sea, la única forma es cuando vienen las dificultades, es que yo puedo descubrir realmente lo que hay dentro de mí. Entonces, fíjense que allí puedo conocer mis verdaderos pensamientos y puedo ir a ti para que tú me reveles la verdad y me muestres realmente cuán engañoso y cuán perverso puede llegar a ser también mi corazón. Hay muchas personas, mis queridos hermanos, que hacen muchas cosas y se dan mucho a los demás, se entregan entero, el que dice, wow, pero este hermano, qué trabajador, qué ayudador, pero cuando no se viene de vuelta, que es lo que le pasó a David, y no se le recompensa, no se le reconoce a lo mejor todo lo que hace, estas personas pueden entrar incluso en depresión, porque finalmente ven y dicen, ok, pero he hecho tanto, hago tanto por las personas, por mi familia, y no lo reconocen, es que yo estoy buscando amor en el otro, yo estoy queriendo que esa persona satisfaga mis necesidades de mi espíritu. Entonces, fíjense que allí Dios deja claro que el único que puede realmente, y cuando estudiamos los salmos nos vamos a dar cuenta, el rey David nos muestra claramente que ni sus 7 mujeres, ni todas sus concubinas pudieron, ni todas sus riquezas, ni todas sus conquistas pudieron satisfacer realmente las necesidades de amor, ese vacío enorme que David tenía. Y finalmente, el único que puede hacerlo es Dios. Él dice, yo prefiero más tu amor. Me encanta uno de sus versículos. Dice, Dios, yo deseo más tu amor, le dice, más tu amor que mi propia vida. Entonces, podemos empezar a vernos allí que a veces Dios permite algunas cosas, como el hermano aquí estaba orando por toda esta catástrofe que están viviendo algunas personas. Vamos a ver hoy día qué le pasa también a Job. Yo quiero ir aquí, ¿qué sucede cuando el espíritu del hombre no recibe este amor? O el ser humano no está recibiendo amor, finalmente vemos que el espíritu abatido seca los huesos. ¿Y qué le puede pasar? Se pone triste, se enoja, se frustra, se angustia, se desespera, se desanima. Y David, por ejemplo, quería vengarse. Él quería vengarse porque no estaba recibiendo estas necesidades que tiene tanto el ser humano que es de amor. Podemos ponernos de muy mal humor cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos y allí lo que estamos queriendo es tener el control. ¿Y cuál es nuestra necesidad de amor? Es seguridad. No me siento seguro. La gente se pone de mal humor, quiere tener el control de las cosas, quiere manipular, porque hay una necesidad en su espíritu que tiene que ver con qué, con la seguridad, con la protección, con sentirse a lo mejor tranquilo, en paz, y está buscando en esas cosas, está buscando en esas personas satisfacer estas necesidades.
Mis queridos hermanos, ¿por qué los demás no siempre pueden satisfacer nuestras necesidades de amor? ¿Por qué no? Primero porque no siempre pueden estar en el mismo lugar. Ellos no tienen las características de Dios. Dios puede pasar las 24 horas para estar conectados con nosotros, para hablar con nosotros, para comprendernos aún en nuestra propia necedad. Y Dios está allí para llevarnos desde la mentira hasta llevarnos a la verdad. Y así nosotros podamos ser realmente sanos. Mis queridos hermanos, y ahí como les mencionaba, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo identificar si los pensamientos son falsos? Cuando las acciones de los demás, ¿qué me pasa? Las acciones de los demás me provocan o me dan mucho malestar y se me activan muchas emociones, como ya les mencionaba allí, muchas emociones como de miedo, de angustia, de frustración, de desesperación. Fíjense que es interesante. Entonces, si estas se me activan muy intensas, estoy muy angustiado, allí es bonito que ustedes pudiesen analizar por qué estoy tan molesto, por qué estoy enojado, por qué estoy tan triste, por qué quiero tener el control. Se activan todas estas emociones ansiosas a veces. Entonces, ¿por qué las acciones de los demás me están revelando que lo más probable es que estoy satisfaciendo mis necesidades de amor en el lugar equivocado? Me siento rechazado, injustamente tratado. Y la otra tiene que ver con la existencia de los demás. Cuando estas personas ya no están, yo comienzo a tener, sufro demasiado, el dolor es demasiado intenso. Y ahora es importante preguntarme allí, ¿estoy sufriendo porque realmente esta persona, no sé, ya no está conmigo, pobrecito, está sufriendo o estoy sufriendo por mí? Porque yo soy el que está necesitando a esa persona y lo que podemos ver allí generalmente eso es egoísmo. Mis queridos hermanos, ayer les mencioné que Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella, también es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Por qué mencioné esto? Es muy importante para que descubramos hoy para qué Dios nos ha creado, que es lo que vamos a ver hoy día con la historia de Job. Y vimos ayer que también David se daba ciertas atribuciones que finalmente eran mentiras, que él era el que daba amor, que él era el que él daba bondad. Entonces, muchos atributos que él creía que él los poseía, pero aquí podemos ver en la palabra de Dios que eso no es verdad. Él dice que Él es dueño tanto de David como de nosotros y dice que nada de lo que nosotros tenemos nos poseemos en el fondo todo lo bueno, porque hay cosas malas que sí son nuestras y podemos ver allí como el egoísmo, como el orgullo, podemos ver la avaricia, ese yo, siempre a veces estamos centrados en nosotros. Pero Dios dice que todo aquí, Él es dueño, pero completamente también de nosotros y a veces nosotros también nos podemos creer dueños de nosotros mismos. Entonces, ¿qué es mío? Absolutamente nada. Pero ¿por qué la gente sufre? Por ejemplo, cuando un auto se lo roba, lo pierde, porque las personas creen que lo han obtenido con su fuerza, con su sabiduría, pero eso no es verdad, hermano. Nosotros hemos obtenido aquellas cosas, o esa inteligencia, esa capacidad de raciocinio, esa capacidad de aprender, de enseñar. Por ejemplo, todo lo que yo les estoy dando en este momento, absolutamente no tengo ninguna capacidad mía que yo la atribuya, que sea mía, nada, ni sabiduría, ni inteligencia. Todo es de Dios para poder dárselos a ustedes. Pero no hay autoría de parte mía, absolutamente nada, mis queridos hermanos allí. Dios deja claro que simplemente soy administradora de aquellas habilidades que Dios me ha dado a mí. Ahora, mis queridos hermanos, más o menos después allí yo les presenté ayer este cuadrito que tenía que ver con el amor humano y con el amor divino. Yo espero que alguno de ustedes los haya estado revisando, si pudo hacerlo ayer, es muy maravilloso porque aquí yo me puedo dar cuenta si estoy actuando con un amor humano o yo estoy actuando con un amor divino. Cuando me refiero a un amor humano, generalmente doy para invertir, para recibir y que ojalá mientras más da, venga más de vuelta hacia mí en toda área de las cosas. No es así en el amor divino, es totalmente distinto. Tomo de Dios y de parte de Dios yo le doy a los demás. Bien, mis queridos hermanos, vamos a trabajar hoy día con esta historia. Yo sé que tenemos algunos minutitos, pero quisiera ir repasando, como les dije anteriormente, a veces es necesaria la repetición para que podamos y también ir fijando
ideas y algún pensamiento. Sería muy bonito que aquellos que están aprendiendo, ustedes se lo puedan enseñar a otros. Si ustedes son capaces de escucharlo, ustedes lo van a olvidar a corto plazo. Pero si ustedes son capaces de enseñar lo que yo estoy enseñando, ustedes tener mucha capacidad a lo mejor de que puedan aprender esto y que puedan fijar allí algunas ideas, algunos pensamientos y les va a permitir a ustedes hacer un cambio, pero también van a ser de bendición para otros. Me gusta mucho la historia de Job. ¿Qué podemos ver allí? Es interesante. Cuando ustedes leen en Job, el capítulo 1, capítulo 2 y después podemos leer todo allí los capítulos de este libro, ustedes se van a dar cuenta que Satanás pide permiso. Primero, primera consideración, Satanás pide permiso ¿para qué? Para quitar las cosas materiales. Vamos a hablar de las pérdidas. Hay muchas personas que han perdido tanto material, personas en sus vidas, a lo mejor otros aspectos también. Y saben que es interesante porque las pérdidas pueden ocasionar mucho dolor al ser humano cuando el principio que acabamos de ver antes, que Dios es dueño de todo, pero todavía yo no tengo eso realmente como experiencia, sino que solo lo tengo como teoría y no como una experiencia, va a ocurrir que probablemente cuando hay una pérdida, el dolor, la angustia, la gente entra en crisis de pánico, las personas pueden pasar meses o años en depresión, por ejemplo. Pero aquí vamos a ver qué es lo que ocurre, si son las circunstancias de la vida lo que me permite estar a tal nivel mal emocionalmente, o finalmente tiene que ver con lo que yo estoy pensando y creyendo, con las cosas que me ocurren y me pasan. Fíjense que con Job, Satanás pide permiso para atacar a Job. Que sea, él no tiene potestad absoluta para hacer lo que quiera. Ya estamos viendo un principio allí. O sea, no tiene, él tiene que pedir permiso, va donde Dios pide permiso porque Dios tiene rodeado a Job. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué pasa con Job. Si Job es de quién, dónde toma amor, de dónde satisface las necesidades de amor, de reconocimiento, de aceptación, de seguridad, de protección. Porque una cosa es la teoría, hermanos queridos, y otra cosa es la práctica, otra cosa es la experiencia. Solo en las dificultades nosotros nos podemos dar cuenta dónde está puesto nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que Dios sí le permite. Dios autoriza a Satanás y Satanás le dice, ok, y hacen un trato, yo le voy a quitar todas las cosas materiales. Fíjense que todo aquello material, y no solo material, sino que también vemos que allí aparecen los hijos y vemos las pérdidas. Murieron sus 10 hijos. Mataron su ganado, sus siervos, sus esclavos, los pastores. Su esposa se enoja con él, sus amigos le juzgan y la salud física se ve afectada. Nosotros estamos viendo, yo le puse pérdidas de Job, pero en alguna medida, hermano, son las pérdidas de Dios. ¿Por qué les digo esto que son las pérdidas de Dios? Pero para comprensión de las personas que escuchan, al principio a lo mejor puede parecer un poco chocante, pero lo que podemos ver allí es que finalmente estas pérdidas que están allí, todo esto que vemos allí, finalmente es una pérdida de Dios. Y saben que es interesante porque después que viene todo esto, Am, Job, miren lo que dice. Dice, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Entonces, él de inmediato, qué podemos visualizar aquí? Que este hombre, que es un hombre como tú y como yo, mi querido hermano, dijo, nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Que sea, el principio que delante estuvimos viendo allí, nos podemos dar cuenta que efectivamente Job. Quiero colocar también la parte de arriba. Efectivamente, Job, qué es lo que podemos visualizar en él? Está reconociendo que nada es de él. O sea, esa es una de las creencias que tiene Job, que Dios es dueño de todo. O sea, pasa todo esto y él es capaz de decir esto, nada he traído a este mundo y nada voy a llevar. Entonces, bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. Está reconociendo que todo lo que tiene, todo lo que ha poseído, tanto mentalmente como físicamente, dice que todo viene de Dios. Entonces, él reconoce aquello y dice, y bendigo a Dios cuando quita, que sea está diciendo,
lo que me presta, lo que me da, lo que me entrega en algún momento, Él se lo puede llevar cuando Él quiera, porque finalmente no es mío, le pertenece a Él. A pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios, no, nunca le echó la culpa. Fíjense que es otro pensamiento que tiene, ¿por qué iba a culpar a Dios? Si lo que Dios estaba quitando, podemos decir entre comillas, no le pertenecía a Job, era de Dios. Entonces, por eso Job nunca le echa la culpa, ni dice, mira mis hijos que me quitaste y ahora cómo voy a ser feliz, mira cómo los extraño, mira cómo voy a estar sin ellos, y esta esposa que se enoja conmigo, que es la única que está quedando. Fíjense que él no hace nada de eso. Finalmente él reconoce y Satanás sabe que aunque ha quitado todo esto, Job sigue teniendo un pensamiento de criatura, que Dios es dueño de todo, que Él es la criatura, que Él es la creación y que Dios permitió las pérdidas con un propósito. Que sea, son sus cosas y Él las puede llevar cuando quiera llevárselas. Esos son los pensamientos que tiene Job. Ahora, fíjense que Dios permite las pérdidas de Job. Muy bien, a los que quieras con, con lo que tiene, pero a él ni lo toques. Fíjense que ahora Satanás dice, ok, ya no tiene nada, pero este hombre sigue manteniendo estos pensamientos allí. Y como que yo creo que él se asusta un poco, porque generalmente el ser humano, como nosotros creemos y tenemos la convicción de que tanto que nos ha costado esto, haber criado a estos hijos, haber tenido esta fortuna, haber tenido tanta fama, tanto reconocimiento, un hombre importante, y ahora está tan mal. Entonces se ve afectada, Satanás pide permiso nuevamente, pero ahora para atacar dice, bueno, pero el hombre es capaz de dar todo lo que tiene por su vida. Y finalmente sabemos que llega la lepra, llega una enfermedad a su vida, pero ni aún así él sigue reconociendo y sigue creyendo que Dios es dueño de todo y que él no es dueño de su propio cuerpo. Entonces, bueno, si Dios quiere afectar este cuerpo que es de él, bueno, puede hacerlo porque es de él, que sea, no es mío. Ahora, a él le dolía porque era humano, él sentía, a él efectivamente le dolía y hasta dice que se rascaba allí con una teja. Y es interesante porque en el fondo lo mismo que David podemos ver aquí en Job. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame. Fíjense que él no pide la prueba, es David quien pide que le pruebe para saber si hay orgullo, si hay egoísmo, si hay arrogancia, si, todos estos elementos allí. Y qué podemos observar aquí, hermanos queridos? Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de Dios de acuerdo a su propósito. Entonces, él tiene claro que Dios permite de alguna forma que ocurran estas circunstancias que no son, Dios las permitió, porque aquí Dios permite que ocurran estas circunstancias y finalmente vamos a ver que para Job fue una de las bendiciones más grandes para crecer espiritualmente. Miren, Job puede haber sido dañado desde la infancia, alguien puede haber sido abusado, lastimado, golpeado, infinitas cosas, pero ¿saben qué? Aquí podemos ver que cuando Dios transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras creencias, Dios puede hacer mucho más en nosotros y podemos llegar a ser personas totalmente plenas. No tenemos por qué, hermano, a veces las circunstancias, las veces, no, es que yo viví así, no, es que mis padres fueron, hay gente que todavía está enojada con los padres, todavía está molesto, incluso dentro de nuestra iglesia y con personas y muy amargado, pero aquí nos podemos dar cuenta que Dios, de alguna forma, cuando vamos a Él, Dios transforma nuestros pensamientos, transforma nuestras creencias y Él, cuando transforma eso, nuestras emociones son distintas, nuestras conductas son distintas. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Dios es fiel, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que la podamos resistir. Fíjense que esto es muy bonito. O sea, aquí hay una prueba difícil, podríamos decir, pero las creencias que tiene Job le determinan también su emocionalidad, le permiten que sus emociones no sean tan intensas, que él no entre en un cuadro depresivo así severo que ya ni siquiera pueda razonar, que ya no pueda reconocer a Dios. Podemos ver en todos los capítulos, hermanos, cuando ustedes leen, ¿qué nos damos cuenta aquí? ¿O de qué se dio cuenta Job? Porque aquí finalmente Satanás está tratando de hacer algo mm, para dejar mal al Señor por lo que Dios había dicho de Job,
Pero, ¿qué nos podemos dar cuenta? Que Job aprende algo maravilloso aquí, bellísimo. Primero, que él no depende de sus hijos, que su bienestar en alguna medida, que él no es dependiente de amor de sus hijos para sobrevivir, de la existencia de sus hijos para vivir. Él no depende de ellos. Que sea, él no satisface sus necesidades de amor en sus hijos. Él está para darle amor a sus hijos, pero no para que venga de vuelta. Fíjense que es bonito. Entonces, lo que él hace es tomar amor de Dios para darle a los hijos que tenía de Dios y que se lo estaba criando y ahora ya no están porque le pertenecían a Dios. Él se da cuenta que no depende de su esposa. Recuerden que la esposa cuando lo ve mal y ya lo ve que está allí a tal nivel que se le cae la piel porque este hombre está enfermo, muy enfermo, y aún así, a mí me impacta lo que hace Job, porque la esposa le dice, oye, ya basta, córtala de una vez, reniega contra ese Dios y muérete. O sea, creo que morirte, le dice la esposa, es lo mejor que te puede pasar. Ya no tienes esa fama, ese reconocimiento que tenías antes, no están los hijos, no están los siervos, no está la riqueza, o sea, nada de eso. Y es interesante porque podríamos decir, en ese momento es la única persona que le está quedando. ¿Para qué? Para que a lo mejor le dé cariño, le dé empatía, le dé reconocimiento, finalmente pueda ser a lo mejor consolado en medio del dolor, pero no es así. Saben que él no toma, no satisface sus necesidades de amor en la esposa, no está buscando reconocimiento en la esposa, no está, y lo podemos ver, porque él le dice, bueno, como mujer fato has hablado, como mujer fato has hablado, le dice, ¿acaso solo vas a recibir lo bueno de Dios y no lo malo? O sea, él sigue reconociendo que desde donde toma amor, desde donde toma toda esta aceptación, protección, todo lo toma de Dios. O sea, él toma de Dios para darle a la esposa también. O sea, no está necesitando de ella en medio de su dolor. No depende de los amigos vienen en vez de consolarlo, lo critican, viene mucha crítica, pero nuevamente nos damos cuenta que él no depende de otros para satisfacer las necesidades de amor, esa necesidad que Dios puso allí, sino que Dios mismo se las satisface. Y no depende de sus riquezas, lo podemos ver claramente, no depende de su reputación o su fama, no depende incluso de su salud, porque él reconoce que él es una criatura. Ahora, no depende de las acciones de los demás y no depende de la existencia de los demás, porque en este caso no están los hijos, pero tampoco depende de las acciones de lo que le digan los amigos, de lo que le digan la esposa. Él sigue reconociendo que él satisface sus necesidades de amor y él no se molesta si ellos a lo mejor no se lo van a dar, porque hay alguien que se los está dando. ¿Qué aprende aquí? ¿Qué aprende Job de esta experiencia? Aprende a depender de Dios aunque no lo sienta. Saben que probablemente Job podemos ver que él no depende de sus hijos, que no depende de la esposa, pero había algo. ¿Por qué Job se desespera en algún momento? Incluso le dice, mátame, pero sé que me vas a resucitar. Quiere decir que aún así sigue creyendo que hay un Dios y que hay alguien que es su creador, que es su Señor y que él es una criatura. Pero me gusta mucho aquí porque Job aprende algo que probablemente para el tiempo del fin, si no lo aprendemos, hermano, vamos a pasarla muy mal y nosotros vamos a sufrir profundamente y probablemente vamos a ceder a la tentación. Job hasta allí había aprendido que tenía una gran riqueza, tenía hijos, tenía fama, tenía todo esto, pero ahora ocurre que ya no lo tiene. Y él es capaz de vivir sin eso, aún así siéndole fiel a Dios. Pero ocurre que cuando empieza, él tenía una comunión estrecha con Dios. Y cuando digo comunión, él era honesto con Dios, él era transparente con Dios, él no se escondía, él no se autoengañaba, él era muy sincero, como lo fue Elías, como lo fue David. Y allí es cuando desarrollamos una intimidad con Dios, allí es donde desarrollamos un apego seguro, que es lo que el Señor desea hacer con nosotros. Y saben que es bonito porque Job se da cuenta que Dios no le habla como Dios le hablaba todos los días, Dios se comunicaba con él tenía evidencia de que Dios estaba con él. Pero Job empieza a hablar con Dios, a conversar con Dios, y Dios está en silencio, Dios está callado, y Dios está callado, no dice nada. Entonces a Job esto le empieza a desesperar. Le empieza a desesperar a tal punto que le dice, me quiero morir. Él se quiere morir
porque la única fuente de amor de donde él toma para satisfacer sus necesidades de amor, de aceptación, de validación, de atención, no está. Entonces aquí sí Job se quiere morir. Y Job tiene que aprender a depender de Dios aunque no lo sienta. Entonces, ¿cuál fue la experiencia de Job? Es que aunque no lo sienta, Dios quería que él aprendiera a qué, aprendiera allí a confiar plenamente. Una necesidad del amor es la confianza, que aunque no me sientas, quiero que aprendas que yo estoy allí, que aunque no me sientas, que yo te estoy protegiendo y aunque no entiendas lo que está pasando, yo estoy detrás de todo esto. Mis queridos hermanos, ya va para ir aquí ya terminando y ustedes puedan asistir también así a sus trabajos. ¿Qué hubiera pasado con Job si sus fuentes de amor hubiesen sido sus hijos, su esposa, sus bienes materiales, sus amigos? ¿Qué hubiese ocurrido? Habría sido una pérdida personal. Mis hijos, mis bienes, mi salud, mis siervos, mis amigos, habría quedado completamente devastado y jamás habría dicho, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Se habría victimizado. Me quitaste todo después que te he sido fiel, que te daba ofrenda todos los días, que todos los días te buscaba. Pero él no hace eso. O sea, él reconoce que nada le había dado a Dios y no habría, y él no se habría recuperado, probablemente no. Entonces, Job también reconoce que la pérdida allí es una pérdida de Dios. Y me gusta mucho este pensamiento allí, dijo Dios. Yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Y es muy bonito porque aquí podemos ver una gran verdad. Job reconoce que es una criatura y que finalmente Job está tomando totalmente todo el amor, todas sus necesidades, las toma de este creador. Job tomaba amor de Dios y no de su familia o los amigos. Él reconoce que las personas que están a su alrededor son criaturas. A veces nuestros jefes, nuestros hermanos de iglesia son criaturas como nosotros. A veces queremos que ellos no nos fallen, queremos que nos sean fieles y ojalá no se equivoquen. Ellos se van a equivocar porque ellos no son Dios. Ellos se van a equivocar y a veces ponemos tanta nuestra confianza en ellos que después nos enojamos, nos molestamos con ellos, pero el error no está en ellos, el error está en nosotros, porque nosotros tenemos un pensamiento que está distorsionado, que nosotros creemos que ellos lo pueden hacer, pero ellos no lo pueden hacer porque son criaturas como nosotros. No son confiables, son limitados, nosotros somos limitados porque engañosos son nuestros corazones más que todas las cosas. Él hacía ofrendas diarias por sus hijos, porque si hubiesen pecado, pero él es muy bonito lo que hace allí, porque él finalmente jamás atribuye que le dio nada a nada, nada, que te di un animal, que yo te daba todo esto. No, no, mis hermanos. Él no atribuye porque sabe que todo lo que tenía venía de la mano de Dios y que lo único que hace es devolver a Dios lo que es de Dios. Porque la naturaleza, mire, la naturaleza del hombre tiende a tomar. En este caso vemos que no es así. Si da, muchas veces el hombre humano, el que no se alimenta su espíritu, el que no alimentamos nuestro espíritu en el amor, la confianza, la certeza, la convicción y la ponemos en nuestros trabajos, en las personas, en las riquezas, en los bienes materiales, nosotros lo único que vamos a hacer es sufrir mucho, sufrir demasiado, victimizarnos, culpar a otro y vamos a entrar probablemente en un bucle aquí de emociones que a veces no vamos a poder resolver. El hombre humano, si da muchas veces quiere dar, pero para recibir de vuelta y satisfacer así su necesidad de egoísmo. ¿Cuáles son los grandes engaños de Satanás? Doy amor para recibir, si no recibo pierdo. Lo que doy es mío. Y yo muchas veces no soy consciente de eso. Pues Dios sabe que el día en que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Aquí viene una información nueva. Adán y Eva especialmente la toma, Eva quiere tomar. ¿Qué quiere tomar? Fíjense, el corazón egoísta del ser humano le cuesta dar. Y si da muchas veces, lo da porque quiere de vuelta. Entonces seguimos siendo egoístas. Ahora, es interesante porque aquí Eva quiere tomar más.
no está satisfecha y quiere tomar más, quiere ser como Dios. Queridos hermanos, eso es imposible. Una criatura no puede ser Dios. Por eso cuando nosotros colocamos nuestras confianzas en los demás, el error no está en el otro, el error está en nosotros, en poner nuestra confianza en los otros, que son limitados y que tienen tanto problema como nosotros allí en nuestro corazón egoísta. Muy bien, mis queridos hermanos, solo quiero terminar con esta imagen que dice entonces, ¿cuál es el propósito del ser humano? Fuimos creados para amar, para amar. Y si fuimos creados para amar, tenemos que tomar de algún lado. Y el problema está en que cuando tomamos de otro ser humano, es un amor muchas veces egoísta, dañado, a menos que ese ser humano esté tomando de Dios y así yo también pueda tomar de allí y pueda dar a otro. El problema está en que muchas veces los seres humanos tomamos amor de otro, seguridad, confianza, y no la estamos tomando de la fuente verdadera. Entonces, ¿y por qué nos cuesta tanto amar? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Muchas veces creemos que estamos amando, pero no es verdad, hermano. Es un autoengaño del ser humano. Y quiero terminar con este versículo que dice, porque tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, porque no sabemos muchas veces. Y esto me gusta. Y tú no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Mis queridos hermanos, fuimos creados para amar, no para ser, miren, no para ser amados. Yo sé que muchas veces vamos a explicar un poquitito más esa idea mañana y se los voy a mostrar allí con algunos escritos que fuimos creados para amar, pero no con nuestro amor. Fuimos creados para amar a otros, pero con el amor de Dios. Recibo de Dios para darle a otros. El Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y que hoy, si en algún momento te enojas, te molestas, te frustras, estás angustiado, estás triste, pregúntale al Señor, Padre, así como a David, así como a Job, por favor, muéstrame, ¿qué estoy creyendo? ¿Qué mentira estoy creyendo? ¿Estoy creyendo algo que no es verdad? ¿Por qué tengo esta emoción tan intensa? ¿Estoy tomando a lo mejor confianza del otro, seguridad del otro? ¿Estoy tomando estos nutrientes del amor de los seres humanos? Y te estoy dejando de lado a ti. Ayúdame a volverme a ti para tomar de ti, porque es el único lugar seguro, hermano, donde nosotros podemos vivir y salir victoriosos, así como finalmente salió. De lo contrario, constantemente seremos aniquilados por el enemigo. Bendiciones, mis queridos hermanos, y que puedan disfrutar durante este día en la mejor compañía que es de su Salvador. Amén, amén. Muchas gracias, hermana, por ese tan hermoso mensaje. Mi querida Lucía, Dios pueda seguir bendiciéndolos. Hermanos queridos, mañana estamos a la misma hora en este lugar. Sigamos invitando a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque cada tema es mucho mejor cada día. Así que Dios me les bendiga, un feliz día para todos y mañana nos vemos con la bendición de Dios. Un abrazo. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da soledad.
y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Hablar con Dios lo necesito. Me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que él me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y